La noche del 31 de julio de 1944 es húmeda y cálida sobre la pista de Borgo, en Córcega. Un motor Allison V12 rompe el silencio con un rugido que no es de potencia, sino de obstinación. Un P-38 Lightning, un avión de reconocimiento veloz y anguloso, se prepara para despegar. En su cabina, un hombre ajusta con dificultad el arnés sobre sus hombros. A sus 44 años, Antoine de Saint-Exupéry tiene el cuerpo quebrantado por fracturas mal curadas y antiguos accidentes. Está oficialmente inhabilitado para volar en combate. Pero aquí está. Sube a la máquina como quien cumple con un ritual privado. Ineludible. No lleva consigo mapas detallados. Lleva algo más pesado. Un manuscrito inconcluso. No en papel, sino en la memoria. Un relato sobre un niño rubio y un aviador perdido en el desierto. Mientras el Lightning avanza por la pista y su nariz se eleva hacia el Mediterráneo oscuro, las dos mitades de su existencia, el piloto y el escritor, se funden en un mismo acto de fe. Una fe sin un destino claro. El vuelo no es una misión militar, es una pregunta lanzada a la noche. Horas después, el radar lo pierde. No habrá señal de socorro, no habrá restos inmediatos, solo el silencio vasto del mar. Antoine de Saint-Exupéry desaparece, pero su desaparición no es un final. Es la última y más perfecta pregunta de una vida construida sobre paradojas. Porque el hombre que se esfumó en ese cielo de guerra era en realidad dos hombres. El primero, un piloto del Aeropostal, un tipo rudo, de manos grandes y humor melancólico, que había unido continentes cuando volar era una proeza de brújula y coraje. Un hombre que hablaba de motores y de rutas, que había caído en desiertos y montañas y que creía en la camaradería al riesgo compartido. El otro hombre, el autor del Principito. El adulto que nunca dejó de garabatear en los márgenes de sus cuadernos de vuelo. El que recordaba con una nitidez dolorosa haber dibujado de niño una boa digiriendo un elefante y la frustración de que los adultos solo vieran un sombrero. Este hombre habitaba un planeta interno poblado por rosas únicas, zorros sabios y baobabs que amenazaban con partir en dos un mundo minúsculo. Ambos eran la misma persona. No eran facetas alternas, sino dos modos de navegar una misma soledad esencial. El piloto cartografiaba desiertos de arena y océanos de nubes. El escritor cartografiaba el desierto del corazón humano, su oasis de afecto y sus tormentas de incomprensión. Los dos, sin embargo, operaban desde cabinas similares, espacios reducidos, frágiles, desde los cuales se observaba una inmensidad hostil y bella. Una cabina era de metal y cristal, llena de instrumentos fríos que medían altura, presión, rumbo. La otra era el asteroide B612, con sus 3 volcanes, uno quizás extinguido, y su flor única. Ambos espacios eran en el fondo refugios, puestos de observación desde los que un hombre y un niño intentaban descifrar las reglas de un universo que no ofrecía ni mapas ni brújulas confiables. A esa altura donde el cielo y el mar se confunden, donde la estrella guía se apaga en la niebla de la guerra o en la niebla del desconsuelo, la brújula se rompe. Y entonces solo queda una opción: seguir volando o seguir escribiendo, con la única certeza de que el verdadero norte no está en un instrumento, sino en la obstinada búsqueda de un pozo en el desierto, de una risa en la noche, de un planeta lo suficientemente pequeño como para ser cuidado y lo suficientemente grande como para albergar un universo entero de significado. Volar para el Aeropostal no era una aventura, era un oficio, una disciplina de soledad y de precisión extrema. En la cabina de Soletequer, Saint-Exupéry pasaba largas horas enfrentado a un universo reducido al zumbido del motor, al tablero de instrumentos y al mapa desplegado sobre sus rodillas. El mundo exterior se desvanecía. Solo existían la brújula, el altímetro y la línea de su ruta trazada sobre la nada. Esta no era la soledad del ermitaño, sino la del navegante. Una soledad poblada de responsabilidades. Una falla mecánica, un error de cálculo, y el desierto o el océano de nubes por debajo se convertían en una tumba sin testigos. En esa inmensidad, la perspectiva se alteraba. Las ciudades se volvían manchas diminutas, las montañas, pliegues en un mapa. Los conflictos humanos, ecos lejanos y casi absurdos. Desde esa altura, el piloto aprendió una lección crucial. Lo esencial se simplifica. El agua,
un punto de referencia, la camaradería de los faros en la noche. Todo lo accesorio se perdía en la distancia. Fue en ese vivero de silencio forzado donde germinó la mirada del Principito. Esa mirada que ve un baobab no como un árbol, sino como una amenaza cósmica para su pequeño planeta. Que ve una rosa no como una flor, sino como un universo de cuidado y vulnerabilidad. La altura no le dio respuestas. Le dio una nueva escala para medir las preguntas. Lo que en tierra era drama, desde el cielo era pura geometría. Lo que en la sociedad era complejo, en la soledad de la cabina se reducía a una lección elemental: mantener el rumbo o perderse. Cada vuelo era un ejercicio de geometría contra el vacío. Cada estrella, un punto de referencia en la cartografía del alma. Allí, entre las nubes y el silencio, comenzó a dibujarse el mapa de un asteroide minúsculo, y sin embargo, infinito. El 30 de diciembre de 1935, el avión de Saint-Exupéry se estrella en el desierto de Libia. Lo que sigue no es una aventura, sino una reducción al hueso de la existencia. Junto a su mecánico, André Prévost, sobrevive al impacto solo para enfrentarse a la inmensidad plana de la arena. El sol es un verdugo, el agua, un recuerdo que se evapora. En 3 días, la sed deja de ser una necesidad. Se convierte en una presencia, en un personaje que ocupa toda la mente. La realidad se desdobla. Ven oasis que son espejismos, caravanas que el viento borra. La alucinación no es un escape. Es un espejo que refleja el deseo puro, despojado de toda esperanza. Al borde de la muerte, un beduino los encuentra. El rescate es un milagro seco, sin fanfarria. Pero el verdadero hallazgo no es el salvamento, sino la lección inscrita en la arena. En el límite absoluto, todo se reduce a una sola pregunta esencial. El avión estrellado es la nave estropeada. La sed, la necesidad universal de sentido. Y el pozo que salva la vida, el descubrimiento repentino, milagroso, de que en medio del desierto más árido puede brotar, contra toda lógica, el agua que lo significa todo. Esta vivencia no sería literatura inmediata. Se almacenaría en su memoria como una semilla deshidratada, esperando el momento de germinar, años después, en las páginas de un libro donde un niño perdido en el Sahara le pide a un piloto: dibújame un cordero. ¿Cómo se traduce la experiencia en símbolo? ¿Cómo se convierte el roce de la arena en el desierto, el frío metálico de la cabina o el miedo en la noche en una fábula sobre una rosa y un zorro? Para Saint-Exupéry no hubo alegoría deliberada. Hubo un proceso orgánico de memoria y necesidad. La disciplina del piloto de ruta, que vela por su máquina en la oscuridad, se transfiguró en el farolero del asteroide, condenado a encender y apagar su lámpara sin descanso. El amor tempestuoso y esencial se convirtió en la rosa, frágil y vanidosa, que exige un cuidado dedicado y exclusivo. La camaradería nacida del ritual y la paciencia, la que forja un vínculo entre aviadores o entre un hombre perdido y un beduino, tomó la forma del zorro que pide ser domesticado. Y el peso más complejo, la responsabilidad por aquello que se crea o se lleva consigo, un avión, una palabra, un afecto, encontró su imagen perfecta en el cordero dentro de la caja. Un riesgo dibujado, una presencia invisible y potencialmente peligrosa que el Principito debe vigilar para que no devore su flor. No fue un ejercicio intelectual, fue una destilación. Lo concreto se evaporó, dejando solo el residuo puro de su significado emocional. Lo que en el desierto fue sed, en el libro se volvió deseo. Lo que fue rutina se volvió metáfora. El piloto no escribió una historia, descifró el código oculto de su propia vida y nos dio la clave. Su esposa, Consuelo Sunsin, no fue una musa etérea, fue una fuerza de la naturaleza. Volátil, apasionada, de una vitalidad que podía ser abrumadora. Su relación con Saint-Exupéry fue menos un idilio y más una navegación a través de tormentas emocionales, con momentos de luz deslumbrante y otros de profunda distancia. De este territorio afectivo, complejo y esencial, nació la rosa del Principito. No es un símbolo del amor idealizado, sino del amor real. La rosa es vanidosa, exagerada, mentirosa. Exige atención constante, un cuidado que raya en lo obsesivo, pero también es única en todo el universo. Su belleza no es inocente, está armada, se defiende con sus espinas.
El piloto no escribía sobre un amor perfecto, sino sobre el amor como trabajo de jardinería. Un trabajo que implica proteger del frío, poner un biombo contra el viento, escuchar las quejas y las fanfarronadas y saber que a pesar de todo, esa rosa es tu rosa, porque la has regado, porque la has cuidado. El amor para él era otro vuelo de larga distancia, hermoso, pero vulnerable al clima. En la rosa condensó la verdad más incómoda pero la más hermosa a la vez. Lo que más nos importa en el mundo suele ser lo más frágil, lo más exigente y precisamente por eso lo que más debemos proteger. El primer dibujo del libro no es una ilustración, es una prueba. El niño narrador muestra su obra maestra, un dibujo de una boa que ha digerido un elefante. Los adultos, sin excepción, responden lo mismo. Es un sombrero. Esta no es una anécdota sobre la falta de imaginación. Es el testimonio de un fracaso lingüístico fundamental. Para el niño, el dibujo era una representación clara y directa de un hecho extraordinario. Para los adultos, era un objeto común, una forma sin significado profundo. Ahí se abrió la grieta. El niño comprendió que habitaba un mundo cuyo lenguaje visual y emocional era intraducible para la tribu de los mayores. Saint-Exupéry no solo hablaba de la infancia, hablaba de una soledad del sentido que lo acompañó toda la vida. Como aviador que veía el mundo desde una perspectiva inalcanzable para quienes estaban en tierra. Como escritor que buscaba capturar en palabras la geometría del silencio o el peso de la responsabilidad. En el mundo de los adultos, toda pregunta debía tener una función. Pero él seguía buscando sentido. El dibujo del sombrero boa se convirtió en el símbolo de esa incomunicación. Una brecha entre quien ve el elefante dentro de la serpiente y quien solo ve un accesorio para la cabeza. Y el Principito, al reconocer inmediatamente el dibujo por lo que era, se convirtió en el primer y único interlocutor válido. Era la prueba de que en algún lugar existía alguien que hablaba el mismo idioma perdido. El zorro no ofrece misterio, ofrece una metodología. Su petición, por favor, domestícame, es una proposición filosófica concreta. No habla de amor o amistad como sentimientos abstractos, sino como artesanía del tiempo. La domesticación es un ritual, acercarse a la misma hora, con paciencia, creando expectativas. Un ritual que transforma lo ordinario en sagrado. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, lamenta el zorro. En esa frase está la crítica central del piloto a un mundo que privilegia la velocidad sobre la profundidad. Lo que el zorro enseña es que el valor no es inherente, se crea. Un trigal es solo un trigal hasta que el color dorado del grano se asocia con los cabellos del Principito. Y entonces, el mundo entero cambia. Esta es la lección que el cielo no pudo darle a Saint-Exupéry. El cielo enseñó soledad y escala. El zorro enseña conexión y significado. La camaradería de los aviadores, la confianza en el mecánico, el lazo con un lugar lejano. Todos eran actos de domesticación. Creaban un sistema de referencias único, invisible a los ojos de quien no había invertido el tiempo. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado, sentencia el animal. No es una carga, es una definición de existencia. El zorro le enseñó lo que el cielo no podía, que lo eterno no se mide en distancia, sino en cuidado. Lo esencial, aquello que da sentido a los paisajes yermos y a las noches largas, es el lazo frágil y deliberadamente creado. Los planetas que visita el Principito no son paradas en un cuento de hadas. Son un informe de diagnóstico. Un catálogo satírico y silenciosamente devastador de las patologías adultas que Saint-Exupéry observó desde su privilegiado y solitario puesto de observación, el cielo. El rey que solo da órdenes que ya se iban a cumplir es la autoridad vacía, el protocolo sin sentido que el piloto encontró en burocracias militares y sociales. El vanidoso que solo escucha alabanzas es el eco narcisista de una sociedad que valora la apariencia sobre la sustancia. El borracho, que bebe para olvidar la vergüenza de beber, encapsula la lógica circular y autodestructiva del fracaso que no se puede escapar. Pero el hombre de negocios es quien recibe la crítica más afilada. El hombre que cuenta y posee estrellas que no puede ni nombrar ni contemplar. Es la personificación de la posesión sin sentido, la acumulación como fin último.
un vacío que Saint-Exupéry, testigo de la desolación de la guerra y la pobreza, encontró particularmente obsceno. Desde la altura, el piloto había visto la pequeñez de los reinos y la absurdidad de las fronteras. Había visto guerra sin gloria y sangre sin sentido en la España desgarrada. Esa mirada se condensa en estos personajes diminutos, monarcas de asteroides ridículos, ocupados en rituales que no cultivan nada más que su propia soledad. Son la antítesis del farolero, cuyo trabajo, aunque absurdo, al menos tiene la dignidad de una lealtad. Ellos no han domesticado nada, solo se domestican a sí mismos en jaulas de su propia construcción. La partida del Principito no es una muerte, es una traducción. El cuerpo es demasiado pesado, es una cáscara vieja, no se llora por una cáscara vieja. Con esta lógica sencilla y terrible, el niño despoja al acto final de todo patetismo. No hay tragedia, solo una operación necesaria: liberarse del peso para regresar a lo esencial. Esta escena es la cristalización literaria de una obsesión que rondaba a Saint-Exupéry: la trascendencia. La idea de que la esencia de una persona, aquello que ha domesticado y por lo que se hace responsable, sobrevive a la materia efímera del cuerpo. El piloto había visto cuerpos destrozados en accidentes y amistades que persistían más allá de la ausencia. Había sentido que el lazo con Consuelo, con sus compañeros de vuelo, con el desierto mismo, era algo que existía en un plano distinto al de la física. Por eso la serpiente que muerde al Principito no es un asesino, es un vehículo, un medio de transporte entre dos estados del ser. La partida no es un adiós, sino la confirmación última del cuidado. Él debe volver a su rosa. La responsabilidad domesticada exige el regreso. El cuerpo cae, la mirada continúa viajando. Al escribir esta escena, Saint-Exupéry no solo preparaba a sus lectores para la pérdida, se preparaba a sí mismo, poéticamente, para su propia y enigmática desaparición. Establecía las reglas de un universo donde lo que se ama nunca se abandona del todo, solo se traslada a un territorio invisible, pero no por ello menos real. El Principito no es un libro para niños, es un artefacto de consuelo para adultos heridos. Su éxito monumental radica en una paradoja. Habla de las vulnerabilidades más profundas: la soledad, el duelo, el miedo a la insignificancia, usando el lenguaje escueto y visual de la infancia. No da consejos, ofrece un espejo. Se ha convertido en un léxico universal para lo que carece de palabras. Se regala en duelos, porque habla de partidas que no son finales. Se comparte entre amigos, porque recuerda que los lazos se construyen con tiempo. Se subraya en crisis, porque reduce el mundo a una pregunta esencial: ¿qué es lo que realmente has domesticado? Cada generación lo lee para recordar lo que olvidó. ¿Cómo mirar sin calcular? Saint-Exupéry desapareció en el mar, pero efectuó el truco más profundo. Su personaje siguió vivo, cumpliendo la petición del zorro. El Principito no habita páginas, sino espacios entre personas. Es el tercero silencioso en una conversación íntima, el recordatorio de que un cordero invisible puede estar en una caja y que una rosa, aunque efímera, justifica un universo. El piloto que buscó norte en el cielo y la arena terminó dibujando el mapa más perdurable, uno que no conduce a un lugar, sino a un estado de la mirada. Su legado no es una historia, es una herramienta para ver, y sobre todo, para ver con el corazón. Nueva York en 1942. Un apartamento en Central Park South se convierte por unos meses en un asteroide terrestre. Es el exilio forzoso de Saint-Exupéry, alejado de su cielo, de su lengua, de la guerra que sentía como su deber. En este aislamiento urbano, entre el rumor de una ciudad que no es la suya, el libro deja de ser una idea y se vuelve un objeto físico, un objeto frágil, hecho a mano. Sobre grandes hojas de papel, el aviador no solo escribe, pinta. Sus acuarelas no son ilustraciones profesionales, son huellas de un proceso íntimo. El amarillo del Principito es a veces demasiado pálido, a veces se corre. La línea del desierto tiembla ligeramente. La rosa no es perfecta, tiene la simetría de lo vivo. Estos errores no son fallas, son la prueba de que el libro no fue manufacturado, sino cultivado.
Cada acuarela era una sesión de domesticación, un intento de hacer visible con sus propias manos torpes de piloto el paisaje interior que había estado cartografiando durante años. Escribía de noche, en largas vigilias. Traducía su prosa al inglés con una paciencia dolorosa, buscando la sencillez exacta. Y pintaba con la tenacidad de un niño que se esfuerza porque el dibujo de la boa con elefante quede claro, por fin, para alguien. En este ritual neoyorquino, las dos mitades, el piloto y el creador, encontraban una paz tensa. La escritura era el vuelo, la acuarela, el aterrizaje. Un aterrizaje en el territorio blando y vulnerable del mito personal. Estas páginas pintadas a mano son el último diario de vuelo de Saint-Exupéry. No registran coordenadas ni altitudes, sino la topografía emocional de su mundo interno. El azul del cielo, el ocre del desierto, el verde pálido de la rosa. Son los colores de su brújula interna. Al obsequiar el manuscrito original a una amiga antes de volver a la guerra, no regalaba un libro. Regalaba el mapa dibujado con su propia sangre, agua y tinta. El mapa que, contra todo pronóstico, millones aprenderían a leer para encontrar no un tesoro, sino su propio y minúsculo planeta en la inmensidad. El mar Mediterráneo guarda su secreto. Sus aguas no devolvieron el avión, ni los restos, ni siquiera la brújula. Solo décadas después, de manera fragmentaria y disputada, el mar escupría algunos jirones de metal. Pero ese misterio material, en el fondo, carece de importancia. Porque la verdadera desaparición de Antoine de Saint-Exupéry no ocurrió sobre el Mediterráneo. Ocurrió mucho antes, en el instante en el que el piloto y el principito comenzaron a compartir la misma mirada. El hombre que se esfumó en el cielo de 1944 ya había completado su obra esencial. Había tejido, con hilos de experiencia y deseo, un puente entre dos mundos que él consideraba falsamente separados: el de la acción y el de la reflexión, el de la técnica y el del mito, el del adulto cansado y el del niño eterno. Su vida fue un esfuerzo constante por navegar ese estrecho. Su brújula, efectivamente, estaba rota. No señalaba un norte geográfico, sino un norte moral, emocional, que solo podía hallarse en la oscuridad y a tientas. Por eso al final no hay dos figuras, sino una sola. El piloto que escribe en sus cuadernos de vuelo es el mismo al que el principito le pide que le dibuje un cordero. La soledad de la cabina es la misma soledad del asteroide B612. La responsabilidad por un avión y por una tripulación es la misma que se siente ante una rosa única en el universo. El principito no fue un personaje que Antoine de Saint-Exupéry creó. Fue el interlocutor que siempre había necesitado. Un alter ego que podía formular las preguntas que el mundo adulto consideraba ingenuas o improductivas. ¿Qué significa domesticar? ¿Por qué las flores tienen espinas? ¿Dónde está la gente? En ese diálogo interno, el piloto daba voz a su propia perplejidad frente a un mundo que había perdido el rumbo, obsesionado con contar estrellas en lugar de nombrarlas, con poseer en lugar de pertenecer. La imagen final no es la de un avión cayendo, es la de dos siluetas de espaldas, una grande y maltrecha, otra pequeña y de cabellos de oro, ambas de pie en el límite de sus respectivos mundos. El piloto en el confín de la pista, el principito en el borde de su asteroide. No se miran, miran hacia el mismo punto fijo en la lejanía, ese lugar en el horizonte donde lo conocido se desvanece y comienza el territorio de la pregunta pura, del riesgo, del significado por construir. No se despiden, porque uno no puede despedirse de sí mismo. El principito es la pregunta que Saint-Exupéry se hizo toda la vida, y el libro es la prueba de que nunca dejó de escuchar la respuesta, esa que no suena en los oídos, sino en el corazón. Su desaparición física fue, así, la última y más coherente de sus metáforas. Un regreso sin cuerpo a la inmensidad que siempre había habitado. Porque en el mapa que él dibujó, con trazos de arena, de aceite de motor y de tinta, la partida no es un final, es la condición para seguir buscando. El piloto y el principito siguen volando, ahora para siempre, el mismo rumbo. Un rumbo que no conduce a un puerto, sino al centro mismo de la búsqueda, donde la brújula, siempre rota, siempre señala milagrosamente hacia el único norte que vale la pena,
el de la conexión domesticada, la rosa cuidada, el pozo encontrado en medio del desierto. Allí, donde lo esencial, al fin, se hace visible a los ojos del que sabe mirar. Gracias.